ver de una vez antes de continuar, porque creo que la sesión pasada no me acuerdo si les cargué el archivo que les dije. No, creo que no. Entonces déjenme de una vez lo pongo aquí para que vaya cargando en lo que tenemos nuestra sesión y que lo tengan ustedes disponible. Este archivo que les comentaba es un manual que se conoce como Manual Vergis de sistemática bacteriológica. Viene en un formato que a lo mejor algunos de ustedes ubican, que es DJVU. Necesitan por ahí descargar alguna aplicación para abrirla. No, no viene por default para abrirla en la mayoría de los dispositivos. No es tan, pues ahora sí que ya se está comercializando un poco más, se está haciendo más común este formato. Es similar al PDF, pero pues ahora sí que los archivos pesan menos con este formato. Y la verdad es que conviene para archivos que están tan pesados como este. Entonces déjenme, les voy compartiendo la pantalla, ya se está cargando el archivo para, sí, Ana Lucía. Ah, sí, maestra. Lo que pasa es que tengo la duda de cómo nos vamos a organizar para los laboratorios, porque si no me equivoco, creo que ya nos toca la siguiente semana. Ah, ok. Déjame y reviso porque todavía el día de mañana tenemos por ahí cita con los demás maestros para revisar justamente espacios y materiales. Me parece que las listas de quiénes van, hace algún tiempo, por ahí nos comentaron que las listas ya se les habían filtrado hace tiempo. La verdad es que yo no tengo esa información todavía, no sé cómo la filtraron y apenas el día de mañana vamos a estar checando. De hecho, déjenme ver porque no estoy muy segura cómo hicieron la división para esta asignatura. Las sesiones, según tengo yo entendido, pero no sé si las van a tomar todas conmigo, por eso denme chance al día de mañana que vemos al coordinador para que me diga bien qué onda. Estaríamos tomándolas, déjenme abrir por aquí el archivo antes de empezar, déjenme ver dónde quedó. Ok, me parece que nosotros estaríamos tomando las sesiones martes, jueves y sábado. Son los días que yo tengo por ahí marcado. Entonces, denme chance a mañana y yo creo que les mando mensaje aquí por el Teams en cuanto tenga la información completa, porque apenas vamos a revisar un poquito lo que concierne a espacios justamente en el laboratorio. Yo tengo entendido en teoría que pues cada maestro, según veo aquí en la lista, tiene a su grupo y estas sesiones que estaríamos viendo son, según el horario que tengo yo aquí marcado, de 11:30 a 2:30. Vamos a tener esas 3 sesiones, martes, jueves y sábado, que les comentaba, sí, y sábado, por el crecimiento de los microorganismos, justamente para que podamos alcanzar a revisar algo de esta parte. Pero denme chance al día de mañana para poder decirles bien cómo quedó aquí nuestra organización. Por las cuestiones generales, es así, pues yo creo que no se preocupen, no es ahora sí que más que lo que ya sabemos, medidas de seguridad, que lleven ustedes su cubreboca, que cumplan con las medidas pues para cualquier laboratorio, zapato cerrado, que lleven su bata, no hay mayor complicación que las normas que ustedes ya conocen desde hace tiempo. Entonces, nada más denme chance bien para el día de mañana a ver con el coordinador cómo quedaron las listas. Y yo creo que por materiales adicionales o algo no vamos a necesitar, pero nada más para organizar bien, ¿sale? Entonces, el día de mañana yo les estoy avisando aquí a través del Teams. Ok, gracias, maestra. Sí, chicos, sale. Entonces déjenme, ahora sí les comparto la pantalla. No sé si ya se acabó. Aquí tengo mi horario, disculpen. Ay, ay, ay.
Ay, este no es, espérenme un instante, ¿dónde quedó? Acá está. Ok, entonces, fíjense bien, aquí ya en el Teams ya se está cargando, no sé si ya, sí, ya se cargó, aquí está. Entonces, les comentaba, este manual es, pues ahora sí que se ha generado desde, me parece como desde los 70s, principios de los 80s, y es un compendio de todo lo que hay o todo lo que se sabe en cuanto a características generales de la bacteriología, es decir, de todo lo que incluye a microorganismos microbianos bacterianos. Recuerden que decimos microbianos bacterianos porque son, pues a fin de cuentas, microorganismos que en esta asignatura estamos viendo o vamos a ver que incluyen más que solo bacterias. Entonces, por eso me refiero solamente a que en este manual vienen solo bacterias. Entonces, fíjense bien, aquí tengo el manual abierto y nos vamos a ir revisando un poquito rápido, porque en realidad son muchos, muchos grupos. Nos vamos a ir revisando cómo está conformado y qué características tienen algunos de los principales grupos. Me voy a regresar aquí me parece que estábamos muy, ay, perdón, muy acá, aquí. En esta diapositiva, nada más para recordar un poquito, de acuerdo a los dominios que proponen, recuerden a los 3 dominios de diversidad de organismos en nuestro planeta, tenemos el origen de la vida, que suponemos que fue el famoso Luca, el último ancestro común, y a partir de ahí, el gran grupo de bacterias, que a la fecha muchas están y nos acompañan, el gran grupo de arqueas, que son las extremas, y todos los eucariotas, es decir, todos los que tenemos núcleo. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en este manual que vamos a estar checando. Vienen todos estos, es decir, una descripción básica, porque en realidad si ustedes se meten a buscar ahora sí que muy específico sobre un tipo de bacteria, sobre una especie en particular, seguro que en internet, sobre todo en las grandes bases de datos, van a encontrar una cantidad de información que ni nos imaginamos, porque cada bacteria o cada grupo de investigadores que se dedica a trabajar sobre algún tipo en específico, sobre algún género o sobre características que compartan algunos grupos, generan mucha información. Entonces, si nos metemos muy específico con alguno, seguro que encontraremos, pero cantidad de información. En este manual vienen características básicas, características morfológicas, características metabólicas, súper, súper básicas. Entonces, vean la gran cantidad de organismos que son, o de grupos en este caso. Recuerden, aquí estamos hablando de dominios. En el caso de los reinos, que veíamos la sesión pasada, estábamos hablando del reino planta, del reino animal, del reino hongo, del reino bacteria y del reino protista, que fíjense bien, de hecho el reino protista, que aquí está marcado, aquí, protista, y aquí esta zona amarillita que estaría abajo, el reino protista que les dije incluye algas, microalgas. El reino protista aquí en estos dominios está disperso, es decir, está como subdividido, lo que sería protista. Aquí viene marcado como amibas, euglenas, diplomónadas, etcétera, etcétera. Todos estos que están aquí, todos los que no son planta, hongo o animal, todos los que están aquí corresponderían al reino protista. Entonces, aquí estaría reino protista, reino planta, reino hongo, reino animal y bacteria, que sería el reino monera. Bacteria estaría, o todo más bien monera, estaría tomando todo esto de aquí. Entonces, nada más para que no nos confundamos, monera que viene aquí, en esta parte aquí como lo inicial, lo ancestral, monera sería todo esto de aquí, sería el equivalente a bacteria. Y protista, que es esta parte amarilla, sería lo equivalente a todo esto de aquí, cercosuarios, estamenopodios, alveolados, parabasiliados, diplomónadas, euglenosos y amebosos. Todos estos serían protista. Y luego ya plantas, hongos y animales. Entonces, fíjense bien, de los 5 reinos propuestos, 4 pertenecen al dominio Eucaria y solamente Monera sería el equivalente a bacteria. Entonces, nada más para hacer ahí la diferencia.
En este manual otra vez nos vamos a basar en estos que están aquí, entonces déjenme voy a esta parte, nada más para ir identificando. Aquí este manual de sistemática incluye afortunadamente bacterias y arqueas. Recuerden que arqueas son igual una estructura, pues ahora sí que muy similar a bacteria, pero tienen características extremas, hipertermófilas, hipersalinas, hiperbarófilas, etcétera. Es decir, características que no cualquier organismo puede soportar como hábitat. Mucha sal, mucha presión, mucha temperatura o muy baja temperatura, etcétera. Entonces, fíjense bien, nos vamos a ir identificando, déjenme pongo aquí, que es la única creo que desventaja de este formato, que no nos deja bajar así rápidamente de una página a otra, sino que nos va mostrando página por página. Entonces, en este caso tenemos nuestra edición, en este caso sería la segunda edición, que si no mal recuerdo es como del 90 y algo. Y a la fecha, por ahí si lo buscan y en un futuro tienen acceso sobre todo a la información disponible, el último manual que se generó de sistemática bacteriológica se generó en 2015, es el que está vigente más actualizado. No quiere decir que esto ya sea obsoleto, sino que le van adicionando lo nuevo que se va encontrando. Entonces, este sería la segunda edición. Creo que el que está a la fecha es de 2015 y está disponible en línea, pero lógicamente tiene un costo. Entonces, este es el anteriorcito que tenemos y que está bastante completo. Entonces, fíjense bien. Aquí en este manual tenemos, nada más voy a hacer aquí, ay, perdón, un acercamiento. Aquí tenemos marcados por dominios y por filum. Recuerden, ahora sí que me voy a regresar a nuestro esquema para que no pierdan el hilo de lo que estamos hablando. Dominio y filum, es decir, nos va a hablar de dominios, aquí no nos marca tanto reinos, si nos habla de dominios y nos habla de filums, es decir, las agrupaciones, o si nosotros observamos esta jerarquía, esta categoría taxonómica, son las jerarquías más grandes que hay, dominios y filums. Entonces me voy a salir de aquí y retomando esta parte, chequen, del dominio arquea vamos a tener al filum Crenarchaeota y al filum Euryarchaeota. Me voy a ir nuevamente a nuestro esquema, nuestro diagrama de acá, para no perdernos. Entonces, en este, observen aquí, estaríamos en Arquea. Aquí tendríamos Euryarchaeota, que sería el extremo más grande, y Crenarchaeota. ¿Por qué aquí nos marcan algunos? Otra vez porque depende de qué investigador esté generando el reporte o las líneas de árbol filogenético. Entonces puede ser que en algunos encontremos algunos filums adicionales o que más bien en otras propuestas o nuevas propuestas no encontremos alguno. ¿Por qué? Pues porque puede ser que determinen que se parece más a otro y lo unan, eliminen una rama y la unan con otra, o puede ser que si determinan que ya son únicamente fósiles, pues de pronto pues ya no conviene ponerlos porque estamos poniendo solo los que están vivos, etcétera. Entonces depende qué características se estén utilizando para generar este tipo de árboles, ¿sale? Entonces, para la finalidad de este que tenemos aquí, vamos a observar a los crenarquiotas y a los euryarchaeotas. Entonces me voy a regresar un poquito, nada más para ir avanzándole. Déjenme ver dónde quedó. A ver dónde quedaron nuestras crenarquiotas. Aquí tenemos un buen tramo de introducción, disculpen. Ok, entonces fíjense bien, aquí empezando en el dominio arquea, tenemos al filum crenarchaeota. Una ventaja y desventaja, otra vez, es que tenemos
nuestro manual en inglés. Entonces, ventaja y desventaja, porque acuérdense que ya a estas alturas yo creo que ustedes ubican bien que mucho del contenido y mucha de la información principalmente está en el idioma inglés. Algo que me gusta a mí mucho recalcarles es que no es el inglés porque sea el mejor idioma, no es el inglés porque son una potencia los países que lo utilizan, es el inglés porque en realidad comparado con otros idiomas, como el nuestro, por ejemplo, es un idioma muy sencillo. El de nosotros es un idioma más complejo. Tiene muchas conjugaciones, muchos verbos. Es muy difícil que ahora sí que alrededor del mundo todas las personas trataran de comunicarse con un mismo idioma tan complejo como el nuestro. Y sin embargo, el idioma inglés es bastante amigable para poder transmitir información porque la forma en usar verbos, en usar pronombres, en formar oraciones está bastante sencillo. Entonces, no crean que por ahí porque, ay, es que tienen preferencia y porque son los países potencia y porque tienen una mayor no sé, importancia, no. En realidad se usa este idioma porque el idioma es bastante más simple, bastante más básico que muchos otros, como el español, el portugués, etcétera, que tienen mayor complicación, mayor grado de complejidad para poder ir generando un aprendizaje de la gramática y de la forma de utilizarlo. Entonces, les comento, es una ventaja y desventaja porque pues a la fecha ustedes deben de ir generando, si no es que ya lo tienen, esa capacidad o esa habilidad de ir mejorando su lenguaje, su aprendizaje y su entendimiento del inglés y de lo que nos están transmitiendo, sobre todo porque ustedes van enfocados a contenido muy técnico, muy especializado. Entonces se van a dar cuenta que pues lógicamente no es lo mismo escuchar una canción en inglés que son muy comunes, muy comerciales y que hablan en términos súper coloquiales a identificar un texto de este tipo en donde ya estamos hablando de terminología más especializada. Entonces, fíjense bien, en este manual vienen marcados nuevamente, aquí estamos todavía en dominio arquea, viene marcado por filum. Aquí nos dice filum A1, que sería crenarqueota, y nos dice, este filum solamente va a tener una clase, que es la clase Thermoprotei. Me voy a regresar otra vez para que no perdamos de vista de que estamos hablando de jerarquías taxonómicas. Un filum crenarqueota, que solo va a tener una clase, clase Thermoprotei. Entonces, fíjense bien cómo vamos ahora sí que por jerarquías, desde lo que agrupa más organismos hasta lo que se vuelve muy, muy específico para poder ir identificando cuántas especies, cuántos géneros, cuántas familias, cuántas órdenes forman una agrupación tan grande y qué características tienen en común. Entonces, fíjense bien, aquí nos dice, el filum perdón, el filum crenarqueota tiene solamente la clase Thermoprotei y tres órdenes termoproteales de sulfurococales y sulfulobales. Entonces, cada una de estas va a tener por ahí características en común, como cuáles, por ejemplo, morfología diversa, que puede ser de cocos, de filamentos, de bacilos o que parezcan un disco, es decir, que se vean como redonditas. Si las teñimos, son negativas, van a tener una cierta movilidad y son termófilas obligadas. Entonces, aquí viene un concepto bien interesante, porque yo les había dicho, arqueas son las extremas, son las que van a tener más capacidad o más, pues sí, potencial para habitar en condiciones muy extremas. Entonces, teniendo estas características, nosotros nos pasamos a identificar que va a haber rangos de temperatura. Por ejemplo, nosotros pues no somos termófilos, es decir, termófilo se va a referir a que le gusta o va a poder habitar preferentemente en temperaturas muy, muy altas, como cuál, rangos de 70 a 130. Es decir, normalmente termófilas va a ir entre 70, 90, todavía aquí ya está más arriba. Hipertermófilas todavía es un grado superior, es decir, arriba de los 100, de los ciento y tantos, vamos a poder tener este tipo de organismos habitando. Entonces, imagínense nosotros, pues, ni en sueños en ese tipo de hábitats. En este caso hablamos de que son también organismos acidófilos y que son aerobios o aerobios facultativos. ¿Qué quiere decir?
que si hay suficiente disponibilidad de oxígeno, lo van a usar. Sin embargo, si no hay, tampoco van a sufrirle. Se van a adaptar a lo que tengan necesario como quimiolitoautótrofos, es decir, si habitan cerca de piedras, de zonas donde haya minerales disponibles, van a hacer uso de los químicos, o sea, del compuesto literal extraído de la roca para poder generar su metabolismo. Entonces, chequen bien, su respiración está basada no en oxígeno como nosotros, sino en sulfuro, es decir, compuestos azufrosos. Ahí tenemos ahora sí que la base o el por qué se les identifica a este tipo de organismos como organismos ancestrales. Porque si nos fijamos, pues nosotros cuando jamás vamos a poder respirar azufre, nos intoxicamos y ahí quedamos. Sin embargo, de acuerdo a las teorías del origen de la vida, donde se cree que hubo una atmósfera primitiva que tenía metano, que tenía azufre, que tenía un montón de compuestos químicos que a la fecha son tóxicos para nosotros, se asume que en ese entonces se originó la vida y que los organismos que surgieron en ese entorno pues se adaptaron a esas condiciones y a la fecha podemos ubicar que todavía existen ese tipo de organismos y me van a decir, ay, pero ¿en dónde hay condiciones tan extremas? Pues hay muchos lugares dentro de nuestro planeta que tienen esas condiciones. Las famosas pozas de agua termófila o de agua térmica, en realidad de agua azufrosa. Por aquí cerca tenemos en Michoacán, ahí están los famosos azufres, por ahí podemos encontrar organismos de este tipo. En el norte del país tenemos por ahí Cuatro Ciénegas, Coahuila, ahí tenemos otra vez lugares que se encuentran de este tipo y hay muchas, muchas zonas que a veces de pronto no prestamos atención a nuestro alrededor, pero que están ahí presentes y estos organismos ancestrales adaptados se encuentran ahí. Entonces, fíjense bien, son nuevamente características generales que van a tener todos estos organismos y ahora sí me paso a algo que es lo que me parece a mí más interesante que debemos de identificar, las formas. Una, porque retomamos lo que estuvimos mencionando sesiones anteriores, la importancia tecnológica que ha tenido el avance en cuanto a microscopía, a tener diferentes tipos de aparatos, diferentes tipos de técnicas que nos permitan identificar las morfologías y las formas de vida de estos organismos. Entonces, fíjense bien, en el caso de este Phylum Crenarchaeota, aquí tenemos una micrografía, es decir, una imagen de microscopio electrónico, de el género Thermoproteus. Entonces, observen qué forma tiene, una forma alargada que se ve así como toda bonita, bueno, a mí porque me gustan un tanto las formas bacterianas, pero fíjense bien qué formas tan detalladas, tan específicas que tienen. Sin embargo, si yo observo otra estructura del mismo género, fíjense bien, aquí arriba teníamos a Thermoproteus tenax. Recuerden que este sería el género Thermoproteus, la especie tenax. En el caso de la que tenemos aquí abajo, observen, tenemos la misma especie con una micrografía diferente y podemos observar que la forma de crecimiento de las bacterias tiene ciertas características que aunque nosotros vemos esas estructuras como alargadas, podemos de pronto llegar a encontrar por ahí algunos, lo que se conocerían como apéndices, algunas estructuras que salen o que protuberan de cierta parte de la estructura principal de la bacteria y en este caso parecieran ser así como extensiones, ¿no? Protuberancias específicamente. Entonces es meramente algo que es interesante para que nosotros podamos estar observando. Ahora, déjenme recorrer un poquito. Eso en cuanto al Phylum Crenarchaeota. Tenemos más imágenes, que es una superventaja que nos da este manual que está súper bonito. Y déjenme paso a... Está un poquito más abajo. Y me paso, creo que aquí no. Al Phylum Euryarchaeota, aquí está. Entonces, fíjense bien, en el caso del Phylum Euryarchaeota, tiene igual características. Fíjense, aquí nos dice, tiene 7 clases. En el anterior, si se fijaron, nada más teníamos
una clase y 3 órdenes. Aquí tenemos 7 clases: Metanobacteria, Metanocoqui, Alobacteria, Thermoplasmata, Thermocoqui, Archaeoglobi y Metanófiri. Entonces, todos estos forman parte de Euriarchaeota. ¿Qué características tienen? Igual, morfología diversa, que puede ser desde bacilos, cocos irregulares, cocos forma tipo lanceta, forma tipo espiral, forma tipo disco o incluso triangulares o cuadradas, gram positivas o gram negativas. Y aquí otra vez volvemos a entrar a algo que a mí me parece súper interesante de la diversidad de organismos que existimos en este planeta, que justo somos tan diversos, pero algunas características se comparten y permiten que nos agrupemos con alguien más, con algunas otras especies. Y sin embargo somos ahora sí que súper diversos, porque si se fijan, ahora sí que es como que puede tener esto, pero no puede tenerlo. Puede ser que tenga este metabolismo, pero puede que no lo tenga. Puede que sea gram positiva, pero también puede que sea gram negativa. Entonces, esa es una característica general que a mí me parece súper interesante de la biología, en realidad de todos los organismos, que podemos tener dentro de un mismo grupo cosas tan diversas y características específicas que nos unan. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos, dice, en este caso van a ser gram positivas, gram negativas, y el mayor grupo que se ha describido son las arqueas metanógenas o las que son extremadamente halófilas, es decir, que les gustan pues ahí las altas cantidades de sales. Entonces, fíjense bien, su metabolismo, o en este caso, metabolizan azufre, pero vean la diferencia. Arriba, las que estábamos viendo que eran crenarqueota, tenían en su metabolismo como parte de tomar sulfuros. En este caso se metaboliza el azufre en su forma pura, el azufre cero. Entonces, tenemos por aquí diferentes tipos. Lógicamente de cada uno nos va dando una explicación y me voy a ir nuevamente a las micrografías, que son las interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la morfología de metano Brevibacter ruminitianum. Entonces, fíjense bien, comparadas, me voy a regresar, aquí estoy en la 229, nada más para retomar esta parte. Si las comparamos, por ejemplo, contra estas otras, por la pura morfología nosotros podríamos decir, no, pues no se parecen en nada. Aquí tenemos a las que pertenecían a las crenarqueotas, y si me voy para acá, aquí tengo a las que pertenecen a las euriarqueotas. Entonces vean, las morfologías son distintas, incluso de hecho, pues lo que les comento, afortunadamente en este tipo de manuales de taxonomía o de sistemática, podemos identificar fácilmente diferencias entre organismos y además podemos identificar que entre una microscopía electrónica y otra, dependiendo de, pues ahora sí que del equipo, de qué tan sofisticado o de la técnica que se esté utilizando, podemos pasar de tener imágenes de este tipo, recuerden que son como microscopías en tercera dimensión, que nos permiten ubicar como si las estructuras estuvieran en tercera dimensión, o tener únicamente microscopías como esta de acá, en donde se ve un solo plano. Aquí no estamos viendo 3 dimensiones. Entonces, nuevamente, se retoman esos conceptos de diferencias entre técnicas, preparaciones de muestras y finalmente qué imágenes estamos obteniendo a partir de las mismas. Entonces, fíjense bien, pues esa es como la generalidad. Por aquí podemos encontrar más imágenes. Algunas, vean, estas se ven bien bonitas, que son de microscopio electrónico de barrido y se ven súper detalladas, ¿no? Lo que cuando antes hubiéramos soñado con tener acceso a revisar este tipo de información. Entonces, nuevamente, bueno, eso en cuanto a las arqueas. Entonces, por aquí tenemos, déjenme, me voy un poquito más para abajo para irnos ya con las bacterias, porque de las arqueas sí abarca bastante. Déjenme ver dónde empezamos bacterias. Denme chance, ¿dónde empezamos aquí? No. Hay una disculpa, es que no anoté las
páginas que estuve revisándolo todo y no retomé aquí. Denme un instante. Ah, ya me fui muy arriba. Permítanme. Aquí, listo. Ok, entonces fíjense bien. De arqueas, nuevamente, lo que les comentaba, vemos esos dos principales grupos. Me regreso nuevamente, Crenarqueota y Euriarqueota, y ahora sí nos pasamos a identificar esta parte de bacterias. De hecho, creo que nada más vamos a alcanzar a revisar muy poquitos, porque si se fijan aquí, la distribución de filums está súper grande. De hecho, de los datos que dábamos la sesión pasada, donde mencionamos existen alrededor de 5,000 especies descritas, pero se cree que pueden ser muchísimas más, o sea, pueden ser millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de una descripción que a pesar de que 5,000 ya es mucho, pues 5,000 representa una parte muy pequeñita de todo lo que se asume que puede existir a nivel bacteriano. Entonces, fíjense bien, empezamos aquí en el dominio bacteria con el primer filum. En este caso, el filum Aquifice solamente nos dice van a ser moderadamente termofílicas, es decir, no van a aguantar rangos de temperatura como las arqueas. Ya empezamos a ver diferencias. La mayoría va a ser un oxidativo de hidrógeno quimiolitotrófico. De igual forma, va a poder alimentarse a partir de las rocas. O puede ser quimio organotrófico, es decir, que aunque sea de las rocas, pero que necesita por ahí que existan compuestos carbonados. Vamos a encontrar rangos de pH, que de hecho arriba no nos mencionaron ni en la Euriarqueota ni en las Crenarqueota, pero también tienen rangos de pH específico. Estas no son tan extremas, vean, de 6 a 8, pues todavía podríamos decir son un rango relativamente neutral, ¿no? De 6 a 8 de pH. Sin embargo, las que son más extremófilas van a poder tolerar rangos de pH bien extremos, o súper ácidos o súper básicos. Ahora, aquí dice, vamos a tener una clase, un orden, y fíjense bien, me voy nuevamente a que podamos identificar las estructuras, que en este caso son estructuras pues bien bonitillas porque ya nos dejan identificar, además de la estructura general de la bacteria, que en este caso es una forma de bacilo, vamos a identificar que tiene por aquí sus flagelos. Ahora sí ya comenzamos a verlos, no como en las estructuras que siempre nos colocan por ahí cuando buscamos, ¿no? En internet, célula bacteriana y nada más viene un dibujo, así como una bolita y unas líneas salidas. No, aquí ya realmente estamos viendo que sí, efectivamente, la bacteria tiene por ahí sus estructuras de bacilo, perdón, de flagelos, que son flagelos reales y que tienen una morfología bien específica. Fíjense el tamaño, porque eso también vuelve a ser una característica especial. Dijimos que íbamos a tener diversidad de tamaños. Puede ser desde bacterias que son así súper chiquitas, de 1 micrómetro, en este caso podría ser como 1.5, de acuerdo a la escala, 1.5 micrómetros,
hasta bacterias que van a ser como las que les enseñé en aquel artículo hace algunas sesiones, bacterias súper grandes que si las comparamos con una abeja, alcanzamos a distinguir el tamaño de la bacteria. Entonces, por ahí tenemos diferencias bien interesantes. Aquí lo importante es que justamente en este manual nos van dando, vean, de los géneros, o sea, se va tan específico, aquí empezamos a hablar de que existe un filum, una clase, un orden, etcétera, pero aquí ya hablamos de un género, el género Aquifex. Entonces, de este género de Aquifex, podemos identificar sus características, qué forma tiene, qué tamaño tiene, incluso en algunos casos donde las bacterias han sido más estudiadas más a fondo, podemos identificar de qué está formada su membrana, que en este caso es un peptidoglicano, que van a tener ácido diaminopimélico dentro del peptidoglicano, perdón, en la membrana, que son gram negativas, que son facultativas anaerobias, microaerófilas, hipertermófilas, etcétera. Entonces, que van a tener características muy específicas. Entonces, es algo interesante. Entonces, vean, este sería, por ejemplo, uno de los principales representantes del Filum aquífice. Entonces, algo también que quiero mencionarles es que en general cuando nosotros revisamos géneros relacionados al nombre del filum, los principales representantes casi siempre van a tener el nombre ahora sí que igualito. Si nos fijamos aquí, déjenme regreso, Filum aquífice. Género, aquí abajo, género Aquifex. Entonces, los nombres son muy similares. Recuerden que por ahí yo les mencionaba, a la fecha pues ya de repente empiezan a aparecer algunas algunos lineamientos, algunas normativas para poder ir identificando cómo ir asignando el nombre a las especies, que hasta cierto punto es relativo, porque pues si ustedes descubren algún día una especie nueva que no está caracterizada, en realidad le pueden poner el nombre que quieran, puede ser incluso una que tenga la terminación lógicamente en latín, pero podría ser una referencia incluso hasta a sus apellidos. Entonces, no hay ninguna complicación con eso. Entonces, nada más pues para que identifiquemos la morfología de este tipo de organismos. Entonces, déjenme, voy al segundo filum, que sería el filum Thermotoga. Entonces, el filum Thermotoga, si nos damos cuenta, aquí nos dicen, son extremadamente termófilas, tienen forma de bacilo, no forman esporas, que es una característica importante. Recuerden que algunos organismos tienden a la formación de esporas como estructuras de latencia. Si por ahí perciben que las condiciones ya no son las adecuadas, se forman esas estructuras de latencia tipo espora y muchas bacterias lo hacen. En este caso, es una característica que incluso llega a agrupar organismos. Entonces, todos los que pertenecen a los Thermotoga no van a generar esporas. Son gram negativo y nos dice en su cubierta van a tener una cobertura en forma de toga. Entonces, fíjense bien, justamente lo que les mencionaba, el nombre que se asigna a los microorganismos o en general a cualquier organismo, generalmente se basa en las características que observamos. Y me voy a pasar a identificar por aquí las imágenes que tenemos disponibles, que en este caso nos dicen, pues pareciera como un tipo sombrerito o como un tipo toga. Aquí tenemos nuestra bacteria y sin embargo tiene esta estructura adicional. Entonces vayan viendo las diferencias. Chequen, nada más me voy a regresar, aquí estamos en la 379. Me voy a regresar a las primeritas que vimos, que eran arqueas. Entonces, fíjense bien. Las primeras que vimos creo que eran por aquí, por aquí. Sí, estas de aquí. De estas de por aquí. Entonces, chequen la forma. ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se ven? Estas eran arqueas. Luego revisamos estas otras de acá, que también son arqueas. Vean, las estructuras son distintas. Y ahorita ya estamos hasta estas de acá, que ya no son arqueas, que ya son bacterias. Entonces, estas de aquí, chequen, formas y estructuras diferentes. Aquí tenemos estas, aquí tenemos estas otras, Filum Thermotoga.
Entonces, chequen, aunque son diferentes, porque de hecho esta, si la comparamos con esta otra, no se ven tan iguales. Y sin embargo pertenecen al mismo filum, al filum Termotoga. Entonces me voy a pasar al siguiente, que es el tercer filum Termobacteria. Como bien dice su nombre, y yo creo que ya se estarán imaginando, pues tiene algo que ver con que sean termófilas, con que tengan parte de su metabolismo basado en el uso de azufre y, lógicamente, pues que sean una bacteria. Entonces, termo de sulfobacteria dice solamente tiene un género y va a ser un gram negativo, va a tener forma de bacilo, etcétera, es termófilo, es estrictamente anaerobia, es decir, si la sacamos a contacto con oxígeno, pues no va a sobrevivir, y también tiene un metabolismo de reducción de sulfatos. Entonces, algo que me gusta a mí que vayamos identificando es que, por ejemplo, de muchas de estas bacterias, de muchos de estos microorganismos, tenemos alguna imagen. Sin embargo, por aquí ahorita más adelante vamos a encontrar algunos filum que no tienen imágenes. ¿Por qué? Pues porque quienes los han descrito o no reportan la imagen que se haya obtenido o de plano no tuvieron acceso a tomar imagen, a tomar morfología bacteriana. Entonces, lo único que se reporta en esos casos, cuando no tenemos imagen, se reportan tablas de este tipo que nos dice qué características diferencian o son comunes o son observables en algunos organismos. Y ya en forma de cuadro nos dicen, no, pues más o menos qué tamaño tenía. ¿Tenía presencia de células en cadena o solamente células aisladas? Es decir, así, si se encuentran solitas o si se encuentran unidas, si se encuentran muy juntas, si tienen movilidad o si tienen algún órgano de movilidad como flagelos, como cilios, en qué temperatura puede crecer, cuál es el porcentaje de guanina citosina. Esta parte es bien interesante porque normalmente cuando se describe un nuevo organismo se le tiene que determinar a partir de sus secuencias de ADN, de ácidos nucleicos, qué porcentaje del ácido nucleico corresponde a guanina y citosina. Ese es un parámetro que normalmente se identifica y a la fecha de hecho también funciona para ir generando por ahí relaciones de parentesco entre especies. Aquí en este caso nos dicen, bueno, fermenta lactato y cuáles son los aceptores de electrones de su metabolismo, sulfato, teosulfato o sulfito. Entonces, características que se van determinando nuevamente, podemos encontrarlas en esta forma de tabla, o podemos encontrar en el mejor de los casos imágenes y tablas que nos complementen la información que estamos revisando. Entonces, fíjense bien, esto fue para el caso de, ¿cuál estábamos? Termo de sulfobacteria. Entonces, esas son otras. Me voy a pasar a estas de por aquí, que son la siguiente, el filum Deinococcus thermus. Entonces, para Deinococcus thermus tenemos una sola clase y un solo orden, que es el orden Deinococales. ¿Qué características tiene? Podemos aquí ir identificando. Nos dice, son bacterias que no tienen motilidad, son quimiorganotrofas, aerobias, tienen catalasa, tienen una enzima. Entonces fíjense bien cómo incluso la presencia o ausencia de alguna característica enzimática o de alguna secuencia de ADN o de la presencia o ausencia de algún tipo de aminoácidos va generando estas relaciones de parentesco. En este caso son mesófilas o termófilas, es decir, vean el rango de temperatura, puede crecer de 25 a 35, como nosotros en el hábitat normal del terrestre, o puede habitar en rangos un poco mayores que ya para nosotros llegan a ser bastante extremos estas temperaturas. Si observamos la morfología, vean la morfología de Deinococcus dermus. Son bacterias que se ven distintas, chequen justo lo que les mencionaba aquí. Aquí en las anteriores, en las termodesulfurobacteria, tenemos bacterias que están solitas, que están ahora sí que aisladas, alejadas de los demás, y aquí no. Aquí en los Deinococcus thermus, vean, las bacterias parece que están agregadas en lo que podríamos llamar una tétrada, es decir, en grupitos de 4. Entonces podemos observar o identificar así como que agrupaciones bacterianas que son características de algunas especies.
y podemos identificar incluso en caso de Deinococcus thermus, que nos presentan aquí imágenes, pues ahora sí que bien explícitas, de que en sus membranas se pueden llegar a presentar este cierto tipo de estructuras como corrugadas, como si fueran realmente arruguitas de la membrana. Entonces, nuevamente recuerden de qué depende lo que nosotros podamos observar. Pues aquí nos están presentando micrografías de un solo plano, pero podríamos estar viendo micrografías tridimensionales y a lo mejor en ellas se vería tal vez como una pasita, porque presentara este tipo de estructuras tipo arruga. Entonces se vería así como viejita, como una célula corrugada. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Si se fijan, pues llegamos a la página 404. Solamente mencionamos algunas características generales que son interesantes y algunas imágenes. La siguiente sesión, el día de mañana, continuamos con esta parte porque sí es importante que vayan ubicando las diferencias que existen y que además hay especies o filums en realidad que tienen muchas especies y filums que van a tener muy poquitas especies, incluso algunas que solo tienen un único representante que se encontró por ahí aislado y no ha habido más reportes. Entonces, realmente en microbiología falta mucho por seguir investigando y por seguir, pues ahora sí que aumentando el acervo de conocimiento. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Que esto, pues más que dudas, creo yo, es muy informativa la, la parte de revisión de este libro. ¿Alguna duda, preguntas o comentarios? No, Creo que maestra, todo, todo bien. maestra. Ok, muy bien, chicos. Pues hasta aquí le dejamos. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Hasta mañana. Igual, chicos. Bye bye.